Muy bien, ya estamos dentro de la grabación. El día de ayer nosotros tuvimos a la tarea de crear este pequeño base de datos sobre información que vendedores en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes habían tenido. Teníamos alrededor de 2, 4, 6, 8, 9 vendedores y cada uno de ellos había proyectado cierta cantidad en cada día de la semana. La práctica era bastante sencilla, solamente era el hecho de aplicar algunas funciones sistematizadas que ya tiene Excel en su diccionario de funciones. En el caso para total, pues teníamos que aplicar la función de suma. En el caso de máximo, teníamos que aplicar la función de max. En el caso de mínimo, teníamos que aplicar la función de min. En el caso de promedio, teníamos que aplicar la función de promedio. ¿Sí? Nosotros de antemano ya sabemos lo que es un argumento y la funcionalidad de un argumento. Ya también conocemos pues que una función automatizada de Excel no funciona si nosotros no pasamos como tal ese argumento que le especifique de dónde va a sacar una suma, de dónde va a sacar ese máximo y de dónde va a sacar ese mínimo o ese promedio. En este caso, nosotros ya también tenemos bien capturado que una fórmula puede ser replicada siempre y cuando yo baje a manera horizontal, baje o suba a manera vertical, perdón, ¿sí? Esa fórmula. Entonces ya estoy replicando precisamente la fórmula que me va a calcular tanto total, máximo, mínimo y promedio de cada uno de los vendedores. Una de las principales, lo veíamos ayer en clase, uno de los principales retos que conllevaba esta práctica era precisamente el capturar los datos, ¿no? Profe, se me hacía difícil o se me hizo más difícil capturar los datos que en lo que acabe la práctica. Efectivamente, porque ya estamos agarrando la lógica que Excel nos trata de brindar, la automatización de procesos. Aquí, en vez de haber replicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la misma fórmula, 9, perdón, la misma fórmula, lo que hicimos fue solamente doy un machote, ¿sí? Y sobre ese machote le digo a Excel que lo que yo pretendo es repetir las fórmulas. Si se fijan, tenemos dos opciones de repetición de fórmula. La primera es a través de la fórmula individual o la segunda es creando un patrón de fórmulas que va a estar especificada por mi selección y entonces yo le voy a decir a Excel, ¿sabes qué? Necesito que esta fórmula junto con esta, junto con esta y junto con esta la repliques otras 8 veces, ¿sí? Y de un sopetón, pues me manda todas las fórmulas. De un solo clic me manda todas las fórmulas ya resueltas. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta el poder que Excel tiene en cuanto a la automatización de esos procesos. Otro de los problemas que nosotros tuvimos fue precisamente el que voy a explicar ahorita. Esta tabla básicamente era la misma resolución que esta otra tabla, solamente que la tabla inferior pues la veíamos desde la perspectiva columna y la tabla derecha la veíamos desde la perspectiva fila. Aquí en este caso se me está pidiendo un total de todo el lunes, entonces lo que voy a hacer es seleccionar ese patrón, ese argumento, perdón, o más bien rango y le doy enter. En cuanto al máximo, pues de igual forma, el máximo, llamo a la función max y entonces lo que voy a hacer es pasar como argumento mi rango, doy enter, para mínimo elijo la función min, paso argumento, doy enter y para promedio de igual manera selecciono la fórmula promedio, doy argumento, que en este caso pues es mi rango, cierro paréntesis y doy enter. Muchos de ustedes tuvieron alguna duda en cuanto a, maestro, estoy muy acostumbrado a que la fórmula solamente puede bajar, pero en este caso quisiera saber si la fórmula la puedo replicar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya vimos que en esta tabla
no hay ningún problema de replicar a manera vertical. El detalle es cuando llegamos a la manera horizontal. Claro que se puede. Excel no te limita en cuanto a cuál es la forma en la que tú decides replicar esa fórmula. Puedes hacerlo de manera horizontal o puedes hacerlo de manera vertical. Entonces, lo que puedo hacer es fórmula tras fórmula, irla arrastrando hacia la derecha hasta cubrir los 5 días. O de plano, como lo hicimos en esta tabla, lo que puedo hacer es seleccionar mi patrón de fórmulas y entonces solamente ese patrón lo replico por 5 y ya está mi práctica completa. En este caso, ya sabíamos pues que la práctica en sí no era nada complicada. Yo les dije, necesito que pasen por el proceso traumático de estar escribiendo las fórmulas, de estar transcribiendo la información, porque quería que yo quería que ustedes vieran la contrastación precisamente de entre la diferencia del manejo de tablas y la diferencia del manejo de una tabla dinámica. Ahora bien, ¿cómo le hago para yo manejar todos estos valores en una misma tabla dinámica? Ok, fíjense bien. Voy a hacerlo en un archivo nuevo. No se me asusten, de igual forma ustedes pueden hacerlo en el mismo archivo. Lo hago así para que ustedes verifiquen que los datos que se van a manejar pues son efectivamente los correctos. Entonces, voy a copiar esta tabla aquí y ahorita van a ver por qué estoy manejando los archivos. Ahí los tengo, ¿sí? Y entonces voy a seleccionar mi tabla, le voy a dar insertar, me voy a ir aquí a tablas. Entonces, con esto quiero decir pues que las tablas dinámicas están en la ficha insertar, en el botón tablas y aquí abajito dice, o hay tres, más bien hay tres iconos, una que dice Pivot Table, otra que dice Tablas Dinámicas Recomendadas y otra que dice Tabla. Vamos a elegir la que dice Tablas Dinámicas Recomendadas. Me va a salir, o es muy probable que me salga, lo que pasa es que aquí ya es por parte de las versiones de Microsoft Excel, que ya habíamos visto pues en clases anteriores, que cada versión maneja pues sus herramientas de una forma muy distinta. En este caso, es bien chistoso como a mí me sale esta pequeña ventana donde me dice que no se puede recomendar una tabla dinámica, que tendríamos que empezarla desde ceros. Y para mí está bien. ¿Por qué? Porque la recomendación que yo les iba a lanzar desde un principio es precisamente que empiecen una tabla dinámica desde ceros. Entonces, le voy a dar aceptar. Si se fijan, de todos modos, la tabla o Excel trató de previsualizar cuál era el rango que yo necesitaba lanzar dentro de una tabla. Entonces, aquí puedo verificar que efectivamente seleccionó el rango correctamente, por lo tanto voy a dar aceptar. Una vez que yo dé aceptar, me sale la tabla dinámica. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a estar checando o vamos a estar manejando esta tabla dinámica a través del panel que yo tengo al lado derecho. Este panel consiste en dos partes. Consiste en la selección de campos que nosotros necesitamos agregar a nuestro informe. Es decir, si ustedes ven, la base de datos que nosotros teníamos tenía cabeceras, tenía campos. El campo de vendedores, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y son los campos que salen en el lado superior de esta barra. Vendedores, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si aquí hubiera un sábado, pues entonces aquí también aparece ese sábado. ¿Sí? Ok. Ahora, la parte de abajo son áreas bajo las cuales nosotros vamos a poder configurar nuestra tabla dinámica. Si ustedes se fijan, a lo mejor su pregunta principal es, ¿y ese cuadrito qué es? Eso no es una tabla. Lo que pasa es que ese es un módulo programado que, por su nombre lo dice, es dinámico y que va a depender directamente con lo que nosotros configuremos en este lado. Entonces, tenemos filtros, tenemos columnas, tenemos filas y tenemos valores. El campo de filtros, tal como lo dice, nos va a filtrar la información que nosotros necesitemos. Es decir,
Si yo nada más quiero la filtración de lo que Alfredo hizo, entonces yo voy a bajar mis campos hacia filtros. En este caso, pues como estoy buscando o estoy tratando de aplicar un filtro al nombre de Alfredo, pues entonces lo que yo bajaría sería vendedores. Aquí, ¿sí? Y entonces aquí me aparecen los filtros. Pues resulta que nada más quiero el de Alfredo, le doy a aceptar y solamente me da el de Alfredo. Si se fijan, ya se quitó esa tabla que ustedes decían o que al menos yo supuse que se preguntaron, pues, ¿qué onda con esa tablita? No tiene nada que ver con una tabla, ¿cierto? Aquí ya se está modificando esta hoja. Lo está haciendo de manera automática sin la necesidad de agregar ni una fórmula o función que nosotros podamos estar disponibles en Excel. Ahora bien, tú me dirás, pues, ¿qué? Eso no tiene nada pues, de información. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que configurar esa información. Resulta que yo solamente quiero ver lo que Alfredo generó en ganancias tanto en lunes, tanto en martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, al momento de ir seleccionando cada una de los campos disponibles, se van a ir acomodando de manera, ¿cómo lo puedo mencionar? De manera automática, ¿sí? Aquí en valores, si ustedes se fijan, se está checando la sumatoria, suma de lunes, suma de martes, suma de miércoles, suma de jueves. Por ejemplo, aquí me lo acomodó, todos los datos que yo tengo de Alfredo, me los acomodó en forma de columnas, porque así está configurado. En el caso de que a mí se me dificulte, porque sí se me dificulta a través de columnas, yo puedo mover este de valores de columnas a filas, porque para mí es más sencillo verlo desde columnas, desde filas, perdón. Entonces, el filtro que Alfredo tiene es, el lunes vendió 5.061, que es este 5.061. Vendió 3.359, ¿sí? Que es este 3.359. Vendió 5.555, que es este 5.555. Vamos ahora a aplicar, no sé, el filtro de Julia. Lo selecciono, doy a aceptar y entonces los valores ya también cambiaron. Julia tiene un 3.407, tiene un 4.19, tiene un 4.61, que al fin y al cabo son los mismos valores que yo aquí tengo. ¿Sí? Ok. Resulta que no quiero el filtro, quiero que me salgan absolutamente todos. Ok, entonces vendedores, lo agarro y lo paso para acá arriba. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, los valores totales en cuanto a la sumatoria de lunes son 38,253, pero aquí ya me está incluyendo todos los vendedores, porque ya no estoy aplicando ningún filtro. Este 38,253 se refiere a este 38, ¿sí? Este 36,265 se refiere a este 36,265. Este 43,752 se refiere a este 43,752. Si yo en este caso doy vendedores, ¿sí? Fíjense, estoy teniendo, por ejemplo, la suma del lunes, la suma del martes, la suma del miércoles, pero en este caso no quiero que me dé esos resultados, solamente quiero que me den los totales de cada uno de los vendedores que yo tengo. Es decir, quiero que con Alfredo me salga el 20.939, con Miguel me salga el 23.963, con Julia me salga el 21.573, es decir, todo lo que sumaron en la semana. Entonces lo que voy a hacer es, voy a descliquear la selección de ¿qué? De los días. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es, no, sí tengo que seleccionarlas. Solamente que
No, esto tampoco lo quiero. Solamente aquí el detalle está en precisamente configurar lo que yo quiero lograr para llegar a este resultado. Entonces, ya tengo los vendedores, tengo Alfredo, tengo la suma del jueves, la suma del lunes. Ok. Y ahí está. ¿Sí? Ya tengo los totales generales de lo que sería el lunes, de lo que sería el martes, de lo que sería el miércoles, jueves y viernes. Ahora necesito conseguir los totales generales de lo que sería por cada trabajador. Vamos a ver de qué manera lo podemos realizar. Ok, creo que va a haber necesidad de configurar el campo. Cuando nosotros no podemos encontrar un valor de manera como muy certera, cuando necesitamos ya un valor un poquito más complejo, podemos hacer ciertas configuraciones o personalizaciones a lo que la tabla dinámica en sí está acostumbrada a generar. Vamos a darle, por ejemplo, aquí en suma de lunes, de lunes, le voy a dar configuración de campo y entonces ahí yo tengo la opción de mostrar una suma, un reencuentro, un promedio, un máximo, un mínimo o un producto o contar números en sí. Vamos a elegir el reencuentro para ver qué es lo que hace. Le voy a dar aceptar, ¿sí? Y entonces solamente me está indicando que Alfredo en sí tuvo solamente una venta en la cuenta de lunes, que Enrique solamente tuvo una cuenta una venta en la cuenta de lunes. Vamos a modificar esa configuración. Le voy a dar el máximo, ¿sí? Entonces, el máximo de lunes para Alfredo fue de 5.061. ¿Por qué? Porque fue el único valor que en sí él generó, ¿sí? Entonces, como total general de todos los valores que en el lunes se manejaron, el mayor fue el de 5.874. 5.874. ¿Sí? Si yo necesitara el número mínimo del día martes, entonces voy a dar configuración de campo de valor del día martes y voy a seleccionar mínimo. Le voy a dar a aceptar y entonces el mínimo me indica que fue de 3.022, que es el mismo valor que yo tengo configurado aquí. En este caso, aquí nosotros lo configuramos ¿para qué? Para que me diera el número máximo. El número máximo del día lunes es 5.874, que es este mismo 5.874. Ahora vamos a determinar, por ejemplo, para el miércoles, en vez de la sumatoria, voy a configurar el promedio. Le voy a dar a aceptar. Y entonces, en el promedio del día miércoles me sale que es de un 4.8613, que es este día, 4.8613. ¿Sí? Vamos a retornar todos en su sumatoria. Suma. Configuración suma. Y aquí también suma. Ok. ¿Qué pasa si yo valores lo paso a filas?
Lo que aquí estoy haciendo nada más son tratando de configurar los campos de tal manera que también se aproxime a la visión preliminar que yo tengo dentro de mi, pues, ¿qué será? Dentro de mi, pues dentro de mi mente, ¿sí? Lo que intento hacer es tratar de llegar al objetivo que yo necesito con la parte solamente visual de mi tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, Alfredo, ¿sí? Tuvo todas estas ventas. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí la única diferencia es que los estoy acomodando a través de filas. Si yo lo viera a través de columnas, entonces los valores se están representando a través de columnas. ¿Hay algo que quiero ver? Si se puede hacer. Ujú. ¿Sí? Y como tal, aparte, Excel en las tablas dinámicas me ayuda a soportar ciertas fórmulas que pudieran funcionar desde una perspectiva auxiliar para yo poder soportar también a lo mejor alguna proyección extra que se me esté pidiendo en el momento. En este caso, pues estoy analizando los totales que cada uno de ellos me generaron en cuanto a la parte del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Entonces, ahorita como esta también fue una práctica, pues que no fue pensada como tal para el objetivo de una tabla dinámica, la única particularidad que yo necesito es que ustedes comprendan y hayan visto de manera ya funcional cuál es la diferencia entre manejar precisamente una tabla dinámica a las fórmulas que ya están automatizadas en Excel.